Confesó haber asesinado a más de 100 niñas, y aún así terminó caminando libre. Esta es la inquietante historia de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació en Colombia en 1948. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema, la violencia y el abandono. Desde muy pequeño vivió situaciones traumáticas que, según algunos investigadores, pudieron influir en el desarrollo de su comportamiento violento. A lo largo de los años 70, López comenzó a viajar por distintos países de Sudamérica. Se movía principalmente entre Colombia, Ecuador y Perú. Allí encontraba a sus víctimas en lugares públicos como mercados o calles transitadas. Sus objetivos eran niñas jóvenes de familias humildes. Según las investigaciones, utilizaba engaños para ganarse su confianza. Les ofrecía pequeños regalos o promesas que parecían inocentes. Después desaparecían sin dejar rastro. Durante años, las desapariciones se acumularon en distintas regiones. Pero en aquella época, la comunicación entre países y las investigaciones policiales no estaban tan coordinadas como hoy. Esto permitió que López continuara viajando y evitando ser identificado durante mucho tiempo. Finalmente, en 1980, fue capturado en Ecuador. Su arresto ocurrió después de que varias niñas desaparecieran en una misma zona. Las sospechas llevaron a las autoridades a detenerlo e interrogarlo. Lo que ocurrió después dejó a los investigadores completamente impactados. Durante los interrogatorios, Pedro Alonso López comenzó a confesar. Primero habló de algunos casos, luego de muchos más. Según su propio testimonio, había asesinado a más de 100 niñas en diferentes países de Sudamérica. Pero las confesiones no fueron lo único escalofriante. López también guió a la policía hacia distintos lugares donde, según él, se encontraban enterradas algunas de sus víctimas. En varios de esos sitios, las autoridades encontraron restos humanos. Aquello confirmó que estaban frente a uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de América Latina. Sin embargo, lo que vino después resultó aún más sorprendente. Debido a las leyes de la época en Ecuador, las condenas máximas por asesinato eran relativamente limitadas en comparación con otros países. A pesar de la magnitud de sus crímenes, Pedro Alonso López recibió una condena que no reflejaba la enorme cantidad de víctimas que él mismo había confesado. Tras pasar varios años en prisión y posteriormente ser trasladado a un hospital psiquiátrico, las autoridades determinaron que podía ser liberado bajo ciertas condiciones. Y así ocurrió algo que muchos consideran incomprensible. En 1998, Pedro Alonso López fue liberado. Después de salir en libertad, regresó a Colombia, pero poco tiempo después desapareció nuevamente. Desde entonces, su paradero se volvió incierto. Durante años han surgido rumores, investigaciones y reportes sin confirmar sobre su posible ubicación, pero la verdad es que hasta hoy no se sabe con certeza dónde está. La historia de Pedro Alonso López sigue generando debate entre criminólogos e investigadores. Algunos lo consideran uno de los asesinos en serie más peligrosos del siglo XX en Sudamérica. También es un caso que muestra cómo las diferencias en las leyes y los sistemas judiciales pueden influir en el destino de criminales extremadamente peligrosos. Y quizá lo más inquietante de todo es esta pregunta. Si alguien confesó haber cometido más de 100 asesinatos, ¿cómo es posible que haya vuelto a caminar libre? Y aún más perturbador, ¿dónde está hoy?